¿O todavía no creen que lo puedan hacer? A ver, ¿cuánto es 2 a la 2 menos 2 por 2 más 1? Así mentalmente, sin usar calculadora, ni escribirlo. 2 a la 2 menos 2 por 2 más 1. 1. 1, correcto. 2 a la 2 es 4. 2 por 2 es 4. Y 4 menos 4 es 0. Más 1, 1. ¿Verdad? Entonces, operaciones como esas son las que ustedes tienen que hacer mentalmente sin necesidad de estar usando una calculadora. Yo sé que a veces uso la calculadora para estar seguro, pero si no tengo calculadora, tengo que aprender a hacerlo mentalmente y estar seguro de lo que hice. ¿Y cómo voy a estar seguro de lo que hice? Si yo ya sé la jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la jerarquía de operaciones? Primero se hacen las potencias, después se hacen multiplicaciones y divisiones, y por último suma y resta, en ese orden. Ahí ya no hay pérdida, ese tiene que ser el orden. Entonces, en lo que viene, nosotros ya dejamos de ver álgebra. Lo vamos a seguir usando, pero de una manera más sencilla. Vamos a seguir usando ecuaciones lineales, pero de una manera más sencilla. Lo que vamos a ver nosotros va a ser ahora geometría. Y para ser más específico, geometría plana. Y creo que esta parte es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros nos aprendemos conceptos, nos aprendemos formas y repasamos algunas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, ustedes creo que alguna vez han escuchado la palabra polígono, ¿o no? Han escuchado la palabra área, han escuchado la palabra perímetro, han escuchado la palabra lado, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver a partir de hoy. Y casi ya terminando el libro. Si ustedes ven todo lo que hemos visto y lo que hace falta, los que tienen el libro, ya casi terminamos. Página 116, los que tienen el libro. Sí, recuerden mantener encendida su cámara. Pablo y Ciani no le había visto, bienvenida. Mantengan su cámara encendida, por favor. Pablo. Ya nos hace falta menos para terminar el parcial, niños. Y nos hace falta menos para terminar el año. Así que aprovechemos bien el tiempo. Ok, veamos. Lo que nosotros vamos a ver es lo que se llama polígono. Y eso lo pueden ver en la página 116. Lo que no tiene el libro es lo que está acá. Creo que la calidad de la foto ya la voy mejorando. Ya se ve mejor y no se ve borrosa. Entonces, veamos. Que no sé si ustedes han leído alguna vez, o los que tienen libro, han leído esta parte de acá, donde dice expectativa de logro. Al finalizar este tema, el alumno podrá identificar una poligonal cerrada y una poligonal regular y un polígono. Reconocer un polígono convexo y uno cóncavo. Identificar un polígono convexo por el número de lados. Identificar los elementos de un polígono regular, las diagonales, sus ángulos interiores y exteriores. Calcular la medida de un ángulo interno de un polígono regular, la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados y el número de triángulos que forman con los lados y las diagonales. Al terminar este tema de polígonos, que es la sección 6.1, usted va a ser capaz de hacer todo eso. Y sí, es fácil. Y ya vamos a ver por qué. La ventaja que nosotros tenemos en geometría es que a nosotros nos dan varias definiciones. Y si usted las lee y las entiende, ni siquiera tiene que aprendérselas. Si usted las lee y las entiende, va a poder alcanzar todo lo que dice ahí. La expectativa de logro son como objetivos de lo que usted tiene que lograr al final. Entonces, veamos, aquí comenzamos con la definición. Dice, considerando los puntos A, B, C, D, E y F en un plano, unidos mediante segmentos A con B, B con C, C con D,
D con E y E con F, como se muestra abajo, aquí. A con B, B con C, C con D, D con E con F. Acá, A con B, B con C, C con D con E con F. Acá también, A con B, B con C con D con y E con F. Pregunta, ¿cuántos segmentos hay ahí? 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. Hay 5 segmentos. ¿Cuántos puntos? 6. Ahí sí, hay 6 puntos. Correcto. Hay 6 puntos, 5 segmentos. En todas ocurre lo mismo, ¿verdad? Ahora, las figuras anteriores están formadas por segmentos concatenados, es decir, segmentos que no se encuentran sobre la misma recta. Entonces, ¿qué será un segmento concatenado? ¿O qué serán segmentos concatenados? Un segmento que no se encuentra sobre la misma recta. Ajá. Segmentos concatenados son segmentos que no están sobre la misma recta. Ninguno de los que están ahí dibujados están sobre la misma recta, sino se vería una sola recta. Una sola recta con divisiones. Cada una de esas líneas recibe el nombre de línea poligonal. Los puntos A, B, C, D y F reciben el nombre de vértices de la línea poligonal. Y los segmentos AB, BC, CD, DE, EF se llaman lados de la línea poligonal. Ahora, según lo que leímos ahí, ¿cómo voy a definir yo? Ahí está la definición. ¿Cómo defino yo línea poligonal? ¿Qué será una línea poligonal? Un conjunto de concatenados con vértices. Algo así. Casi, casi. Pero ¿qué son concatenados? Líneas. No. ¿Cómo se llama eso? ¿Tienen un nombre específico y usted lo Rectas. menciona? No. Segmentos. Segmentos, muy bien. Entonces, armen bien la definición. ¿Y alguien que me la diga bien? Ciani casi la dijo, pero le hacía falta algo. ¿Cómo lo armarían ustedes? ¿Cómo armarían ese concepto? Concepto. Vamos a ver, noveno grado. Que es un conjunto de de segmentos. Sí, una línea poligonal es un conjunto de segmentos. Cualquier segmentos o qué características tienen esos segmentos, que son Rectos, no. no concatenados. Entonces, una línea poligonal es la unión de segmentos concatenados. Ahora, si les pregunto qué son los vértices, ¿qué dirían? Viendo los dibujos y leyendo lo que está escrito ahí, ¿qué dirían que son los vértices? Los puntos. ¿De qué? Sí, son los puntos, pero Los puntos de partida. ¿de qué? Ya casi dan. ¿Los puntos de partida de qué? De los segmentos. Ajá. ¿Los segmentos de qué? De la línea poligonal. Correcto.
Ármenla toda o júntenlo todo lo que dijeron. ¿Cómo quedaría? Son los puntos de partida de los segmentos de las líneas de los polígonos. No, de la línea poligonal. Ojo, no le ponga más de lo que es. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que polígono y línea poligonal no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso, Profe, primero tenemos que definirlo así. como dijimos, Los vértices son los puntos de partida de una línea poligonal. Ojo, esa definición la armaron ustedes, ¿no? Y está bien. Un alumno de 9º grado tiene que ser capaz de eso y más. Ahora, este está fácil. ¿Cómo se le llama a los segmentos de una línea poligonal? lados. Lados, correcto. Ahora lo vamos a preguntar al revés. ¿Qué son los lados? Es la línea Los segmentos. poligonal. Los segmentos, correcto, de una línea poligonal. Bien, vamos a ver acá. Vean lo siguiente. Si en las figuras anteriores se unen los puntos A y F, se obtiene una línea poligonal cerrada, que es este caso de aquí. Si ustedes ven, esto parece que fuera un hexágono, porque tiene 6 lados. ¿Por qué tiene 6 lados? Porque son 6 segmentos que se unen. Parece que fuera un hexágono, parece un hexágono de lo que yo dibujo, de lo que hago a mano alzada, que no nos queda exacto, pero no es un hexágono. Y ya vamos a ver por qué. ¿Es un polígono? Sí. Pero como nosotros todavía estamos viendo el concepto de línea poligonal, yo puedo decir que esta es una poligonal cerrada y que esta es una poligonal regular o abierta. Entonces aquí hay otro concepto. Poligonal cerrada, poligonal regular. ¿Cómo definiría yo el primero? ¿Cómo diría la definición de una poligonal cerrada? ¿Qué es una poligonal cerrada? Vamos a ver. ¿Qué es una poligonal cerrada? Es una poligonal donde el punto inicial y el punto final se unen. En este caso eran A y F. Entonces una poligonal cerrada es donde el punto inicial y el punto final se unen. ¿Y qué es una poligonal regular? Una línea poligonal donde los puntos no se unen. Donde los puntos inicial y final no se unen. Y esa sería la definición sencilla, después de haber visto todo esto. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Por eso dice ahí importante. Para que exista una línea poligonal se necesitan 3 o más puntos en el plano, de manera que 3 de ellos no pertenezcan a la misma recta. Si en una línea poligonal la medida de la longitud de sus lados es igual, entonces se dice que la línea poligonal es regular. ¿Cuándo la línea poligonal es regular? Lo acabamos de leer. ¿Cuándo la línea poligonal es regular? Cuando la longitud de su lado es igual. Correcto. Eso es. Bien, ya que nosotros vimos la definición de línea poligonal, ya vimos que eran vértices, ya vimos que eran lados, entonces vamos a lo siguiente.
vamos nosotros a ver qué es un polígono. Los que tienen libro, eso está en la página 117. Aquí. Vamos a ver qué es un polígono. Jairo, bienvenido. No lo había visto. Solo se levantó y se vino, ¿no? Bien. Considérese las líneas poligonales cerradas cuyos lados no se entrecruzan como las figuras de abajo. Aquí. Esta es una línea poligonal que comienza aquí. A, B, C, D, E, F. Y F con A segundo. Y tenemos otra donde aquí tengo P, Q, R, S, T. ¿Verdad? Ahí tengo los que estamos viendo ahí son líneas poligonales, pero además son líneas poligonales cerradas. ¿Por qué? Porque el último punto se une con el primer punto. Entonces, si nosotros unimos esos, cerramos la línea poligonal, podemos ver que entonces formamos una figura o una forma donde va a tener un interior y va a tener un exterior. También acá. No importa la forma que tenga, pero se cierra. Entonces, al cerrarse, es una línea poligonal cerrada. Aquí es una línea poligonal cerrada. ¿Por qué? Porque el último punto se une con el primer punto. Aquí podemos identificar lo siguiente. Número 1. Se observa que estas tres líneas poligonales cerradas dividen el plano en tres regiones. Ok, ¿qué es el plano? Cuando se habla del plano es este rectángulo de aquí, que es donde está dibujado el polígono. Ahora, cuando yo cierro una poligonal, una línea poligonal, a eso llamamos polígono. Cuando yo cierro esa línea poligonal que había dibujado antes, entonces a eso yo le llamo polígono. Después nosotros vamos a ver lo del hexágono, pentágono, pero por el momento quedemos con esa definición. Una línea poligonal cerrada le llamamos polígono. Y tiene tres regiones. ¿Por qué tiene tres regiones? Porque divide al plano, que es donde está dibujado, lo divide en tres partes. Cuando nosotros pensamos en plano, generalmente pensamos en algo como esto. Un rectángulo donde ahí se dibuja algo. Pero no siempre puede ser así. Puede ser que un plano tenga esta forma. Tenga esta forma así. Y ese es un plano. ¿Qué es un plano? Es una región bidimensional, pero no necesariamente tiene que ser cuadrada. Es una región bidimensional. Entonces, nosotros vivimos en un plano tridimensional que tiene tres dimensiones. Y nosotros podemos ver en 3D, largo, ancho y alto. ¿Verdad? ¿Existe una cuarta dimensión? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La cuarta dimensión, algunos dicen que es el tiempo. Entonces vivimos en un plano de 4 dimensiones, pero no siempre va a tener esa forma de un rectángulo. Puede ser que sea así. Este es un plano. Y aquí ya viene lo de la mecánica cuántica y lo de universos paralelos, pero eso lo van a ver después. Entonces, siempre nosotros hablamos de planos. Por el momento vamos a pensar en ese cuadrado donde yo dibujo algo, ¿verdad? ¿En qué tres regiones divide entonces una línea poligonal cerrada? El conjunto de los puntos interiores, que se llama interior. Acá, este es el interior y este es el interior. ¿Qué lo limita el interior? Lo limita la línea poligonal. Número 2, el conjunto de los puntos de la línea poligonal. Ahora, ¿por qué se dice el conjunto de los puntos? ¿Qué pasa si yo tengo un punto aquí y un punto aquí?
solo se ven 2 puntos, pero si yo tengo otro acá, otro acá, otro acá, aquí, ¿qué se va formando? Si yo pongo infinitos puntos ahí, ¿qué se va formando? Una línea. Una línea. Una línea, correcto. Entonces, la unión de infinitos puntos forman una línea. Una línea recta, una línea cóncava, una línea curva. No importa, forman una línea. Entonces, cuando yo junto varios puntos, se forma una línea. Por eso aquí dice el conjunto de todos los puntos de la línea poligonal. Aquí en la línea poligonal nosotros podemos ver puntos especiales. ¿Cuáles son esos puntos? El punto A, el punto B, el punto C, el punto D, E y F. ¿Por qué esos puntos son especiales? Porque son los puntos donde termina cada segmento. Entonces, al unirlos se forma la línea poligonal. Entonces, ahí está la otra parte. Y la tercera parte es el conjunto de los puntos exteriores. Son todos los que están acá afuera. No están marcados, pero existen. Y a eso se le llama exterior. Interior son todos los puntos que están dentro de la línea poligonal. Del área limitada por la línea poligonal. La otra es el conjunto de los puntos de la línea poligonal. Y el otro es el exterior, que son los puntos que están fuera de la línea poligonal. ¿Verdad? Ahora, esos puntos que están en el interior y en el exterior no los marcamos, pero sí existen. Ahí están. ¿Y qué los separa? La línea poligonal. Ahora veamos esta definición. La unión de la línea poligonal cerrada y el conjunto de los puntos interiores, en ella se llama polígono. Entonces aquí podemos ver nosotros ya la definición de lo que es un polígono. Ahora pregunta, ¿qué es un polígono? Según esa definición. La unión de puntos tanto interiores como exteriores. No, exteriores no. La unión de los Interiores. puntos interiores cerrada. Puntos exteriores cerrados. Puntos interiores cerrados. El conjunto de los puntos de la línea poligonal cerrados. Ajá. Y me falta la otra parte. El conjunto de puntos interiores. Ajá, y el conjunto de puntos interiores. La unión de una línea poligonal cerrada y el conjunto de puntos interiores es un polígono. Aquí es un polígono. La unión de una línea poligonal cerrada y el conjunto de puntos interiores. ¿Verdad? Y siempre teniendo en cuenta que son los puntos interiores. Son los que están dentro del área que limita la línea poligonal. Esos son los puntos interiores. Entonces, todo lo que está aquí adentro es el interior del polígono. Todo lo que está aquí adentro es el interior del polígono. Entonces, yo puedo decir que acá H y N son dos puntos que están dentro del polígono, entonces son puntos interiores. Veamos acá. Los vértices y los lados de la línea poligonal cerrada son también del polígono. A, B, C, D, E y F son los vértices del polígono. El segmento AB, así se lee esto, ojo con esta nomenclatura. Tengo que decirla tal y como es. No puedo decir AB y la rayita, ¿no? Tengo que decir el segmento. El segmento AB, el segmento BC, el segmento CD, el segmento DE, el segmento EF son los lados del polígono. Aquí, en esta figura. Se dice que los vértices A, B y C son consecutivos. Después de A sigue B, después de B sigue C, después de C sigue D. ¿Y por qué son consecutivos? Porque van en orden alfabético. En más, yo pude haber puesto ahí números. El segmento 1, el segmento 2, el vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Como siguen una secuencia, entonces por eso digo que son consecutivos. Ahora, se dice que, no, eso ya lo leímos. El conjunto de todos los lados de un polígono constituye su contorno o frontera. Entonces, ¿cómo se llamará esto de acá? Esta figura de acá se llama contorno.
Entonces, la unión de todos estos segmentos se llama contorno. Otra definición. Y la última cosa importante que nosotros tenemos que saber es que el ángulo, ojo, así se lee esta parte de acá, es una A mayúscula con un apóstrofe acá arriba. Eso se lee el ángulo A. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F son los ángulos internos de un polígono. Ahora, ¿cuáles son los ángulos entonces? Si nosotros los vemos aquí, los ángulos serían estos de aquí. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, D, E y F. Esos son los ángulos internos. También van a existir ángulos externos, pero eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero por el momento esos son los ángulos internos de un polígono. Y si ustedes ven el dibujo que nosotros tenemos aquí de A, B, C, D, E y F, esa línea poligonal no tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque la forma de ese polígono no es regular. ¿Qué significa que no sea regular? Que todos los lados no miden lo mismo. Entonces, como no miden lo mismo, no es un polígono regular y sus ángulos tampoco van a medir lo mismo. Ahora veamos qué pasa con el otro polígono que está ahí. ¿Qué podemos mencionar nosotros de este polígono que está aquí? Vamos a ver esto de acá. Veamos, ahí tengo el polígono PQRST. Ese es el polígono. Pregunta, ¿cuántos segmentos hay en este polígono de aquí? ¿Cuántos segmentos hay? 5. Hay 5, correcto. ¿Cuántos puntos hay? 7. Correcto. Ahora, ¿qué tipo de poligonal sería esa? ¿Qué tipo de línea poligonal sería? Es una línea poligonal cerrada, ¿verdad? Porque el último punto se une con el primero, o sea, P se une con T, o si lo veo de otra forma, T se une con P. Entonces es un polígono, ¿por qué pasa eso? Ahora, ¿el punto H es un punto interior o es un punto exterior? Interior. ¿El punto N, interior o exterior? Interior. ¿Cuáles serían los vértices? ¿Cómo nombraría yo los vértices? P, Q, S, T, N, H, R. No, H y N no son vértices, no forman parte del polígono. Bueno, no forman parte del contorno del polígono, ¿verdad? Están dentro del polígono, son parte del polígono porque son los puntos interiores, pero no forman parte de la frontera. Entonces los vértices serían P, Q, R, S y T. Esos serían los vértices. Profe, los vértices no son consecutivos, pa. Sí, ahí hay vértices consecutivos. ¿Por qué? Porque uno sigue después del otro. Entonces, a P le sigue Q, a Q le sigue R, a R le sigue S, a S le sigue T. Entonces sí son consecutivos. ¿Qué Es más? que están desordenados. Correcto. No tienen una forma así como el primero, que la línea poligonal A, B, C, D, E, F, pero sí son consecutivos. Tienen una secuencia. Ahora, ¿qué más podemos preguntar ahí? ¿Cuáles segmentos identifican?
Cuando pregunto cuáles, es que me los tienen que nombrar, ¿verdad? ¿Cuáles son los segmentos que identifican? Vamos a ver. ¿Cuáles son los segmentos que identifican ahí? El segmento PQ, el segmento QR, el segmento RS, el segmento ST y el último segmento para poder cerrar como polígono, el segmento PT. Esos son los segmentos que podemos identificar. Ahora, ¿quiénes serían los vértices? Ya habíamos dicho, ¿verdad? ¿Y quiénes serían los ángulos internos? Vamos a ver si identificamos los ángulos internos. ¿Cuáles serían los ángulos internos? Los ángulos internos serían el ángulo P, el ángulo Q, el ángulo R, el ángulo S y el ángulo T. Ojo, no hay que confundirlo con los vértices. Este es el ángulo P, este es el ángulo Q, este es el ángulo R, este es el ángulo S y este es el ángulo T. Los vértices, ¿quiénes son? Los vértices serían el vértice P, que es un punto, el vértice Q, el vértice R, el vértice S y el vértice T. Esos son los vértices. Los vértices es un punto. Los ángulos es esta abertura de aquí, es esta medida de aquí, la que forma el segmento PQ y el segmento PT. El ángulo Q, el ángulo interior Q, es el que forma el segmento PQ y el segmento QR. R, ¿quién es? El vértice R es este punto de aquí y el ángulo es el que forma el vértice QR, perdón, y el segmento SR o RS, que es lo mismo. Entonces, es ahí la diferencia, ¿verdad? Entre segmento y ángulo. El vértice solo se representa como una letra. Digamos, este es el vértice P. Pero el ángulo interno P lo tengo que representar así, con un apóstrofe acá arriba. Y está ahí la diferencia. No es la misma nomenclatura y no son lo mismo, aunque pertenezcan al mismo polígono. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió todo lo que vimos hoy? ¿Sí? Bien, nosotros lo que estamos viendo aquí es solo teoría, ¿verdad? Y esa es la ventaja de ver geometría, que en realidad la parte difícil está cuando me pide encontrar un ángulo, pero sabiendo esa teoría va a ser más fácil. Bien, voy a pasar lista. Catherine, Claudia, Dulce, Odette, Jairo, Emily, Annie, Axel, Génesis, Jorge, Marcos y Ciani, que se fue ahora. Pero Ciani estuvo. Bien. Profesor, lo que pasa es que se le apagó la compu. Ah, ok, no la cargó. Entonces, o estaba jugando mientras estaba en clase, por eso se le... Bien. Nos vemos en la siguiente clase. Si ustedes ven, el tema está fácil, ¿verdad? El tema está muy fácil. En la siguiente clase vamos a hacer la guía número 18. La vamos a hacer aquí en clases, donde nosotros ahí vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido hoy, qué es una línea poligonal, qué son segmentos, cuáles son los vértices. Y vamos a aprender, por último, lo único que nos hace falta es qué es un polígono convexo y qué es un polígono cóncavo. Y con eso ya hacemos la guía 18. Si alguno de ustedes ya la quiere hacer, perfecto, no pasa nada. Así avanza y tiene menos tarea para después.
¿verdad? Bien, niños, cuídense, pórtense bien y nos vemos mañana.